que van a tener obviamente caras, que son tres: costal, mediastínica y diafragmática. La costal es la externa, la que está en contacto con toda la parrilla costal, anterior, lateral y posterior. Pero la mediastínica es la que va a la parte media. Recordemos que el mediastino es un espacio que está entre ambos pulmones. Entonces, esa cara medial se llama la cara mediastínica. Ahora, la externa es convexa, pero la interna, como va a dar paso a estructuras, tiene que ser cóncava. De la misma manera que el inferior. La inferior también se le llama diafragmática. Y a esta diafragmática, como está encima del diafragma que tiene la forma de una cúpula, entonces también va a ser que cóncava. Entonces, por caras, la costal es convexa y la mediastínica y la inferior es cóncava. La mediastínica, la que está en la parte media, va a presentar una abertura, una excavación. Esta excavación se llama iliopulmonar. Pero el conjunto de estructuras que ingresan o que salen del pulmón se le llama pedículo pulmonar. Entonces, el pedículo es lo que va a ingresar. Uno le llama también raíz pedículo o raíz pulmonar. Pero la superficie, la abertura por donde va a ingresar, se llama ilio. Uno de ellos es esta lateral. Aquí estamos viendo la parte ventral, o sea, hacia la cara, ¿sí? Y acá la dorsal o craneal. ¿Sí? Vamos a ver que esta abertura va a tener límites. La parte anterior, la que está dirigida hacia el corazón, ¿estamos de acuerdo? Esta parte se le llama preiliar. Preiliar. La que está detrás, hacia la espalda, sería retroiliar. Y la que va hacia arriba, hacia las dos caras, costal y mediastínica. Una aplicación para esa parte, normalmente con el concepto de pulmón. Mira, escúchame. Te voy a dar un caso clínico. Tenemos un paciente varón, hombre, 40 años. ¿Ya? 40 años. Y le ponen vamos a poner un trabajo, pescador. ¿Okay? Esta persona presenta una tos productiva de más de 14 días. Pregunta, ¿cómo se llaman las personas que tienen una tos productiva más de 14 días? Se les llama sintomático respiratorio. ¿Correcto? Un sintomático respiratorio. Y de ahí van a ver ustedes que el sintomático respiratorio se tiene que captar porque está propenso a. De ahí vamos a ver qué. ¿Ya? Tenemos entonces un paciente varón, 40 años, pescador, con tos productiva de más de 14 días. Seguimos. ¿Ya? Pérdida de peso. ¿Ya? Te agregas otro dato, ya está con pérdida de peso. 3. Diaforesis. El concepto de diaforesis significa que tiene sudor en la espalda. En el buen sentido de la palabra. Sudor en la espalda. El pescador, también. Ya, pescador, diaforesis y con dolor torácico. Ya hablamos ahora de dolor. Le duele la espalda. Tiene dolor de espalda. Entonces, cuando uno tiene ese cuadro, ya, obviamente puede simular muchas enfermedades. Sin embargo, tenemos que ponerlas en orden, esas muchas enfermedades. Entonces, considerando esas características, ¿qué significa que tenga que ser pescador? O sea, ¿por qué me da que sea pescador? Porque el lugar de trabajo de ellos es reducido. Es una lancha. En una lancha pueden ir de 10 a 15 personas. Y estas personas están por un tiempo en alta mar. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, el contagio, ¿no es cierto? Ahora, ¿habrá hacinamiento o no? Nada, ¿no? Nada, ¿no?
de una lancha y todo, pero igual, o sea, tantas personas ahí. Entonces, primera enfermedad que tengo que aceptar. Debe ser eso, claro, debe ser, ¿no? Pero tengo que demostrarlo. ¿Y cómo lo demuestro? Dos exámenes típicos, ¿no? Una prueba de esputo, una vaciloscopía, y la otra, una radiografía. Entonces la pregunta es, ¿en dónde se ven las lesiones clásicas de una TBC pulmonar? Primero, en el pulmón derecho. Primera característica. Y siempre las preguntas que me hablan para que yo marque esa respuesta, me tienen que decir eso. Dos, ¿en dónde? ¿En qué parte del pulmón derecho? En el lóbulo superior. Muchachos, creo que cae de maduro la situación, ¿no? Porque cuando tú inspiras, ¿a dónde se va el aire? ¿Hacia la parte superior o no? No, pues va a ir abajo a la base. Definitivamente que la parte más ventilada es el lóbulo derecho. O sea, el lóbulo superior no, en este caso el lóbulo superior. Ahora, obviamente yo no puedo decir vértice porque vértice es el punto más alto, ¿no? Pero en esta región ¿ya? Es donde se localiza esa lesión. Las lesiones se llaman en forma de caverna, no como huecos. Es obviamente la fisiopatología normal del Mycobacterium tuberculosis. Crear justamente esas cavernas, esos huecos, y obviamente es ahí donde el Mycobacterium empieza a desarrollarse. ¿Por qué? Porque el Mycobacterium es una bacteria aeróbica. Aeróbica. O sea, que necesita sí, por supuesto. Sí. Y ahí por eso que cuando uno ve esos conceptos, cuando uno limpia una herida, una persona tiene una herida y es una herida supurativa, correcto. ¿Por qué creen que lo limpia con más oxigenada? Química. Fórmula de la oxigenada es el peróxido de hidrógeno en solución acuosa. Entonces, el que uno tenga una herida, ¿no? Debajo de en este caso, la piel, las capas de la piel, obviamente ahí no hay oxígeno para nada. Entonces, uno utiliza oxigenada porque cuando el peróxido está en solución acuosa, se va a separar en qué? En agua y oxígeno. Y obviamente si tú le das oxígeno a una bacteria anaeróbica, obviamente se la vas a matar. ¿No es cierto? Entonces ese es el principio de utilizar agua oxigenada y no alcohol. No, siempre uno utiliza agua oxigenada para esa curación de heridas, obviamente que son supurativas. ¿No? Pero volvamos entonces acá a lo que es la parte pulmonar. Entonces ya tengo el vértice, ¿no? Le decía a nivel de la segunda costilla, ¿no? Y ahora hablemos de los bordes. Así como hay tres caras, hay también en este caso bordes. El borde anterior, que es el punto de comunicación de la cara costal y la cara diafragmática. ¿Cuál es el detalle? Que los dos bordes deberían ser iguales. ¿No? Los dos bordes deberían ser iguales. Ahí tienes que entenderme. ¿Quién se orienta a la izquierda? El corazón. Y el corazón, debido en este caso a la masa del ventrículo, en este caso izquierdo, va a dejar una incisura. O sea, algo así, ¿no? Y se ve loco. El derecho, si nosotros lo queríamos ver, el derecho tendría en este caso esta forma, ¿no? Pero el izquierdo, acá, va a tener esta forma. Este espacio de acá, este pequeño espacio, esta escotadura, se le llama la incisura cardíaca o escotadura cardíaca. Y obviamente es producto de la silueta que tiene el corazón en el borde anterior, ¿ya? A nivel del pulmón, en este caso izquierdo. ¿Ya? La porción vertebral está hacia atrás, ¿no? En su borde está en unión obviamente por esas vértebras, y el inferior es la parte obviamente que está relacionada con la cara diafragmática. ¿Cuántas fisuras tenemos? Dependiendo. El pulmón en este caso derecho tiene
nivel de esta imagen que hay una cisura oblicua bien marcada, y por supuesto separando lo que es los dos lóbulos, ¿no? Superior e inferior. Acá, por ejemplo, también hay que recordar que esto de acá, que estamos revisando, no es que lo divide completamente, porque hay que recordar que no están separados totalmente. Hay puntos de contacto por árboles, un solo pulmón, sino que estas fisuras de alguna manera están reforzadas por unos pliegues de la pleura. O sea, la pleura no queda que lo envuelve simplemente con un tapiz externo, sino que la pleura también se mete, hace repliegues sobre las fisuras, sobre los segmentos. Entonces, no solamente está yendo a lo que es la parte externa pulmonar, sino que también lo hace a través de las. Se le llama fisuras o fisuras. El izquierdo, como sabemos, solamente tiene una sola fisura, en este caso es la orquídea. ¿No? Ahora, el árbol bronquial. Aquí tenemos que detenernos un poco para abrir un poco de explicar. Mira, cuando hablemos, acá un poco otra vez explicando esto de el lado derecho, miren acá, quiero que te ubiques acá, por favor. Esto de acá sería el lado derecho. A nivel del lado derecho, muchachos, miren acá. Vamos a recordar lo siguiente. Esto de acá, este es el bronquio principal derecho. ¿Estamos de acuerdo? Este es el derecho. Pero mira, en el origen del derecho, el calibre es de 35 milímetros. Calibre. Y cuando este calibre disminuye a 25 milímetros, nace su primer segmento. Recuerden acá que los bronquios principales se van a dividir en lobares. ¿Está bien? ¿Cuántos lobares tiene el derecho? 3. Primero se origina el superior derecho. Aquí viene el tema. Después que se divide o nace, viene un pequeño segmento llamado bronquio intermedio. ¿Correcto? Este bronquio intermedio luego da sus dos ramas, el lobar medio y el lobar inferior. ¿Correcto? Entonces hay que tener cuidado con este bronquio intermedio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque digamos es una pequeña parte de la división. ¿Ya? Pero no, a veces hemos pensado que los tres bronquios lobales nacen juntos a la vez. Hay una división total y no es así. Primero es el superior, luego es el intermedio y luego el intermedio se divide en lobar medio y lobar inferior derecho. ¿Correcto? Otra cosa. Estos bronquios, ya, tenemos acá nuevamente el lado derecho y el izquierdo. Recordemos lo siguiente, van a haber una serie de ángulos, ¿no? Entonces, si este es el derecho, desde el borde derecho hasta este sería el eje mayor de la tráquea, este sería el eje mayor de la tráquea, mira este ángulo, es de 137 a la derecha, pero a la izquierda es de 125 grados. Ahora, el ángulo que está por debajo, todo ese ángulo, se llama el ángulo de Lewis. Voy a ponerlo por acá. Tiene este código. Este ángulo, muchachos, este ángulo de acá, que está en la parte inferior, eso sería ángulo de Lewis. O también se le llama ángulo interbronquial, ¿no? Ahí está, ángulo de Lewis o ángulo interbronquial. Entonces, este ángulo de Lewis se tiene que dividir en dos. ¿Por qué? Observa acá. Acá está la tráquea, este es el eje mayor de la tráquea, y traza una paralela. ¿Estamos de acuerdo o no? Traza una paralela hacia abajo y luego divido los dos ángulos. Como esto de acá, no te olvides, a este punto de división, ¿te acuerdas cómo se llama o no? Carina. Carina en el pecho. Entonces, el ángulo subcarinal, así se le llama, hay dos ángulos subcarinales. Un subcarinal derecho, ¿no veo? Y hay un subcarinal izquierdo. Siendo obviamente el izquierdo de mayor ángulo que el derecho. Entonces, esto de acá, ten en cuenta, cuidado para el examen, ¿no? Los ángulos que vamos a encontrar a nivel ya de lo que son ambos, en este caso, ambos dos. Entonces, es lo que ya te había mencionado. Entonces, el bronquio derecho, ahí están los ángulos que te mencioné, se relaciona con la vena cava superior. ¿Ya? Pasa detrás de esta vena.
en el lobar medio y lobar inferior. Lobar inferior. No olvides eso. Ahora, ¿cuántos segmentos hay? Miren acá, muchachos. Cuando uno va a hablar de esta división, acá queda resumido. Miren acá, muchachos. El bronquio lobar superior se va a dividir en 3 bronquios segmentarios. 3. El medio, 2 segmentarios. Y el inferior, 5 segmentarios. El que me proporciona la mayor cantidad. Pero escúchame, la diferencia, ¿dónde está? Porque son una serie de nombres que nos van a dar acá. El lobar superior me va a dar en este caso 3. Uno es el apical. ¿Se entiende, no? Porque el apical es la relación al vértice, ¿no? Ápice, vértice. ¿Sí? Y luego me van a dar acá 2 divisiones, que es el anterior y posterior. Él me va a dar el lateral y medial. Pero lo que no nos debemos olvidar es que como es inferior, es la base, la mayoría, 4 de sus 5 bronquios son basales. ¿Correcto? Segmentarios basales. Para que no te vayas a olvidar. Ya sabes, basal tiene que ver con base, con que es inferior. Y aquí vas a encontrar el lateral, el medial, el anterior y posterior. Aquí vas a encontrar esos 4. ¿Correcto? Y obviamente el que está arriba es el superior nada más, ¿no? Es el que me falta. Pero esa es la manera como yo tengo que distinguirlos acá. Primero el número, y luego te vas a distinguir acá que es el lateral, anterior, posterior, y acá se divide el lateral, y acá va a venir el superior, y los basales, lateral, medial, anterior, posterior. Entonces son 5, 2 y 3. En total 10 bronquios segmentarios que me va a dar ¿quién? El derecho. Vamos con el izquierdo. En el caso del izquierdo, ven acá, aquí sí hay que hacer una aclaración importante, ¿no? Acá, por favor, tienen acá esa parte de la diapositiva, y ahí lo captan. Miren acá, muchachos. Siempre hemos escuchado que el bronquio izquierdo, voy a poner acá, que el bronquio izquierdo me debe originar, el izquierdo, me debe originar 8 segmentos. 8. ¿Ya? 8 segmentos. En el derecho ya me quedó claro que son 10. Pero ¿cuáles son los 8 que nosotros vamos a revisar acá? Recuerda algo. En el caso del izquierdo solamente existen 2. Allá eran 3 bronquios globales. Superior, medio, inferior. Pero acá solamente es superior e inferior. ¿Correcto? Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero esto de acá quiero que veas un poco para entenderlo, porque si tú lo cuentas, tú dices, no, pero esta cuando usted nos está dando acá 5 bronquios acá. Aclaremos. En el primero, el bronquio segmentario ápico posterior. Es decir, acá es uno solo nada más. Es un solo bronquio nada más. Porque después obviamente se va a dividir. Luego viene el segmentario anterior. Pero este es el que marca la diferencia. ¿Ya? Para que lo podamos contar y no nos equivoquemos. El lingular son 2, según la ley. El superior y el inferior. Entonces, si yo quisiera contar cuántos bronquios segmentarios tiene el superior izquierdo, serían 4. ¿Cuál sería? El ápico posterior, el anterior, y luego lo vas a contar así: lingular superior y lingular inferior. ¿Correcto? Obviamente este sería, digamos, el inicio, pero que luego se divide en 2. Nada más. Entonces son los 4 del superior izquierdo. Y del inferior, que ya sabes que son los basales, tú te acuerdas, ¿no? Todos los basales del superior van a ser en este caso parte del inferior izquierdo. Entonces 4 más 4, 8. Y ahí están los 8 bronquios segmentarios del principal izquierdo y 10 del derecho. 10 del derecho. Ahora, estos bronquios, que obviamente recuerda que la división se llama división dicotómica. ¿Qué significa división dicotómica? Que se divide de 2 en 2. Okay. Para cualquier rama, de 2 en 2. Solamente que por el trayecto, a veces cambia en la parte final, cambia el nombre.
bronquios que tienen acá, puedes ver que acá esta división va formando un arco, o acá va formando un arco. Eso de ahí se llama bronquios, en este caso oblicuos. Pero las ramitas, las ramas pequeñas de estas coloraciones se van a llamar bronquios de relleno. Bronquios de relleno. Y los recurrentes, digamos, son aquellos que tienen esta forma de zigzag. Cuando el bronquio disminuye ya hasta 1 milímetro, ya se llama en ese caso bronquiolo terminal. Usted sabe, y el bronquiolo terminal ya es parte de lo que se llama lobulillo pulmonar, que es obviamente la unidad anatomofuncional que es lo que se evidentemente se refiere. Pero cuando este bronquio ya carece, ya pierde el cartílago, ¿ya? Porque normalmente debe tener el cartílago, solamente se queda como músculo, ya se transforma en ¿qué? En bronquiolo respiratorio. Este bronquiolo respiratorio, aparte de carecer de músculo, ¿qué es lo que más, qué otra diferencia tiene? Que ya tiene alveolos en sus paredes. Y si tiene alveolos en sus paredes, ¿qué va a haber? Hematosis. Por eso es que cuando se habla del intercambio gaseoso, se toma como referencia el bronquiolo respiratorio, ¿ya? Pero no porque ya no tenga cartílago, no, sino porque sus paredes ya presentan alveolos pulmonares. Bien. Ahora, la vascularización. Muchachos, recuerden algo, el pulmón tiene doble vascularización. Una es funcional y la otra es nutricia. Funcional, arterias pulmonares. Nutricia, arterias bronquiales. ¿Ya? Repito. Funcional, arterias pulmonares y nutricia, arterias bronquiales. Ahora, escúchame. ¿De dónde nacen las arterias pulmonares? La izquierda y la derecha, de la arteria pulmonar común. ¿Dónde nace la arteria pulmonar común? Ventrículo derecho. ¿Estamos de acuerdo? Pero recordemos nosotros, a ver, que el ventrículo derecho, ¿estamos de acuerdo? Tu compañero dice, viene del ventrículo derecho. Pero la sangre del ventrículo derecho, ¿de dónde viene? De la aurícula derecha. ¿O no? Y la aurícula derecha, ¿de dónde viene la sangre? De las venas cavas. ¿Cierto? Ahora, las venas cavas normalmente hacen drenaje, o sea, traen sangre pobremente oxigenada. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente al llegar de aurícula a ventrículo y de ventrículo a la pulmonar, la idea es, así es, que tengan que sacar el oxígeno, o sea, hematosis. ¿Está bien? Hematosis. Quiero que entiendas esa parte, ¿por qué? Porque en el pulmón cambia el orden. Porque normalmente, por lo que sabemos, una arteria que conduce sangre ricamente oxigenada, ¿verdad? Y la vena poco oxigenada. Pero en el pulmón se invierte la relación. La arteria pulmonar transporta sangre poco oxigenada. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente la vena pulmonar, que es la que va a retornar, sería ricamente oxigenada. ¿Sabemos? El pulmón se invierte. Y eso lo vamos a ver porque cuando tú veas fisiología, vas a tener que entender por qué justamente la sangre que retorna no llega al 100% oxigenada. ¿Por qué? O sea, tiene que haber alguna razón, pero si está yendo al pulmón, se está enriqueciendo de oxígeno. ¿Por qué no sale al 100%? Tiene que haber una razón. Entonces, mira, las dos arterias pulmonares siguen el trayecto de los bronquios. Es decir, se van a dividir. ¿En qué se van a dividir? Se van a dividir en arterias lobares, segmentales. ¿Estamos de acuerdo o no? La misma división que hemos visto en el video. Las dos. Pero, hay un tema. Muchachos, vamos a encontrar que existen las llamadas anastomosis. ¿Qué es la palabra anastomosis? Una conexión, un circuito, ¿verdad? Entre vasos, que se puede dar entre arterias o entre venas. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ya revisamos la pulmonar. En el caso de la sistémica, o sea, la circulación nutricia, parte de las llamadas arterias bronquiales, ¿correcto? Estas arterias bronquiales, quiero que veas acá, y aquí viene un punto, ¿no? La bronquial derecha
me va a dar una rama colateral. Y la derecha con la izquierda se unen, ¿sí? Y van a formar un arco arterial. Ese arco arterial se le llama la arcada subcarinal de la trachea. Y ahí viene el primer momento de esta mesita. ¿Correcto? Alguien dirá, oiga, pero la derecha, la bronquial derecha y la bronquial izquierda, las dos transportan estrictamente oxigenadas. No tendría ningún cambio ahí, eso es cierto. Pero ya estamos viendo una anastomosis, en este caso, arterial. ¿Sí? Y la izquierda, que como ves, se origina de la T6. Entonces, el cambio, muchachos, viene acá, en el drenaje. ¿Quién retorna la sangre, muchachos? ¿Quién retorna la sangre de la arteria pulmonar? La vena pulmonar. ¿Y quién retorna la sangre de la arteria bronquial? La vena bronquial. ¿Saben? Estas dos, de lo que están hablando, se van a comunicar. Y acá está. Al desembocar las bronquiales en las pulmonares, como puedes ver acá, eso explica que esta mezcla disminuya la saturación de oxígeno. ¿Por qué? Porque la vena pulmonar, ¿qué trae? Ricamente oxigenada, te lo había dicho hace un momento. En cambio, la vena bronquial es poco oxigenada. Entonces, esta mezcla es la que provoca justamente que la sangre no se sature al 100%. Normalmente llega al 97%. ¿Verdad? Bien. Y la inervación. Muchachos, recuerda también algo. Así como el pulmón tiene doble vascularización, te dije, ¿no? Funcional y nutricia, acá tiene doble inervación autónoma. Aquí se le llama sistema nervioso autónomo, al simpático y al parasimpático. Entonces tiene esa doble inervación. Ahora, recordemos, para que no te vayas a cambiar. ¿Con qué otro nombre se le llama al sistema nervioso simpático? Tóraco-lumbar. Y el parasimpático, craniosacro. Vamos a recordar algo del órgano de mira acá. Cuando ustedes han visto, ¿te acuerdas? Acá está el cuerpo vertebral. Vamos a ver acá el cuerpo vertebral se vería de esta manera. El cuerpo vertebral. Este sería el cuerpo vertebral. Y acá está el agujero vertebral. ¿Cierto? Y en el agujero vertebral, la médula espinal. Acá están las arterias, en este caso las espinas, recuerda las apófisis espinosas y las apófisis transversas. Al salir un nervio de acá, ¿te acuerdas o no? Al salir el nervio, ¿te acuerdas? Este es el nervio raquídeo o nervio espinal. Este nervio que está saliendo va a emitir ramas, una rama posterior, ¿no? Que va a ir a la parte de la espalda y la gran rama anterior. ¿Lo vemos? La gran rama anterior que va a ir obviamente a la parte ventral. Recuerda que los nervios raquídeos son mixtos, son sensitivos y motores. Pero ¿dónde viene, muchachos, la diferencia? Es que hay un pequeño ramo, pequeñito nada más, que se llaman los llamados comunicantes. Y estos dos comunicantes se llegan a unir. Y es lo que se está formando aquí. ¿Ya? Esto que se está formando ahí, en la parte posterior, se le llama ganglio. ¿Está bien o no? Ganglio. Y a partir de este ganglio, se van a formar las llamadas cadenas. Pueden ser simpáticas o parasimpáticas. Entonces, a partir de esos ganglios, ya me estoy entendiendo entonces, el tóraco lumbar se va a formar por una cadena simpática que va a estar sobre T1, ¿sabemos o no? Hasta T12 o no. Y desde L1 hasta L5. ¿Sabemos o no? Bien, ahora escúchame. El parasimpático es cráneo sacro. ¿Y por qué era cráneo sacro? Porque ya recordemos que hay nervios craneales, ¿quiénes? 3, 7, 9 y 10, ¿te acuerdas o no? Que tienen fibras parasimpáticas. Pero aparte de ello, ¿quién es cráneo sacro? ¿Te acuerdas o no? Te olvidaste de algo. S1, perdón, S2, S2,
S3 y S4 son los sacos. ¿Cierto? Muchachos, ¿quién es acá? ¿Quién es? Habla. ¿Quién es? El vago. Entonces, el vago es el principal nervio parasimpático. ¿Ya? Ahora, alguien te dice, ¿por qué no es el 3? Es que el 3, ¿quién me recuerda quién es el 3 o no? El motor, el núcleo motor, el nervio de Edith y el Westphal. Pero eso solamente se queda ¿dónde? En la pupila, ¿cierto? Ahí a nivel de la pupila, ahí lo vas a encontrar. El otro, el 7 espacial, no baja, ¿no? El 9, el protobarismo. Entonces, el único que va a llegar a la parte pulmonar es el 10. En este caso, el vago. Y el vago, alguien me dirá, pero el vago, ¿a dónde actúa? ¿Te recordaste? El vago actúa sobre glándulas o sobre músculos. ¿Y dónde encontramos músculos en esta parte de lo que es la parte pulmonar? En el bronquio, en el bronquiolo y en los vasos. ¿O no? Los grandes vasos contienen musculatura lisa. Y también los bronquiolos. Por eso es que cuando hay broncoconstricción y vasoconstricción, justamente ahí actúa aquí el nervio vago. ¿Correcto? Entonces, tiene que ver mucho justamente esa interacción parasimpática, por si acaso. Y el otro, en el simpático, como pueden ver, mira, ¿quiénes son los nervios que participan como inervación simpática? Los torácicos 2, 3 y 4. ¿Está bien o no? Los torácicos. Tóraco, lumbar. ¿Está bien? Entonces van a hacer parte de ahí. Entonces la inervación varía, es distinta ahí. ¿Ya? Es distinta ahí. Y la raíz, muchachos. ¿Qué es la raíz? El pedículo. Una raíz no es otra cosa que el pedículo, que es el conjunto de ¿qué? Bronquios, arteria y venas. ¿Recuerda algo? ¿Por qué dice venas? Porque recuerda que normalmente por cada arteria, ¿cuántas venas hay? Por cada arteria hay 2 venas. Un ejemplo en donde la relación se invierte es a nivel de ¿dónde? Cordón umbilical. En el cordón, cuando se hace el corte, ¿has visto? Se ve una vena, la gran vena umbilical, y 2 arterias. Ahí se invierte la relación. Pero normalmente acá, ¿ya? Entonces, el pedículo en ambos lados está formado por un bronquio, por una arteria y por 2 venas. ¿Ya? Bien. Y terminamos, bueno, los lóbulos son los mismos. Lo visto. Vamos avanzando, muchachos. Y la pleura. Terminamos ahí. Muchachos, ¿la pleura qué es? Es una membrana serosa. Está clasificada como un mesotelio. Hay 3 mesotelios característicos: pericardio, peritoneo, pleura, ¿no? Las 3 P, ¿no? Que son membranas serosas. Pero en el caso de lo que viene a ser la pleura, tiene 2 hojas. Una visceral, que está en contacto con el pulmón, que no se puede resecar, no se puede quitar, y la que está unida a la caja torácica, que viene a ser la pleura parietal. Muchachos, normalmente entre ellos no debería, digamos, es como si fuera virtual. O sea, se dice que solamente debería haber 10 mililitros entre ellos, ¿no? Para que haya un rozamiento, nada más. Sin embargo, hay lugares en donde ese espacio es mayor. A ese espacio se le llama receso. Receso. ¿Sí? Mira, un receso vendría a ser una pequeña cavidad en el punto de encuentro de las caras, en este caso de la pleura. Miren acá. Acá yo tengo un pulmón y todo lo que ves acá de morado estaría obviamente revestido por la pleura visceral. En cambio, afuera está la pleura parietal y entre ellos un espacio. ¿Sabemos? Ese receso va a recibir diferentes nombres, ¿no? En este caso puede llamarse costo diafragmático. Costo, por la zona que es costal, y diafragma porque es la parte inferior. Costo diafragmático, ¿no? Hay también costofrénicos, hay costos vertebrales. Entonces, esto de acá, muchachos,
ángulo, escúchame, en una radiografía, cuando uno observa una radiografía, una de las cosas que tú observas, aparte de ver el parénquima, por supuesto uno ve el parénquima siempre en primera opción, pero uno siempre tiene que revisar esto. Pregunta, ¿en qué enfermedad estos ángulos se borran? Fácil. Ese ángulo se borra. O sea, a ver, te voy a poner el ejemplo. Se supone que estamos viéndolo, mira, para hacer un comparativo. Yo lo estoy viendo así o no. Ya, ¿en qué enfermedad se vería así? O sea, este pequeño espacio, para que te guíes, estaría así, ¿no? Claro. Cuando ese ángulo está lleno de algo, ¿estamos de acuerdo? Es un derrame pleural. Obviamente el derrame hay que ver de qué naturaleza es. ¿Ya? Pero normalmente un derrame puede ser por algún líquido proteico. ¿Sí? ¿Un cáncer le da un derrame pleural o no? Creo que sí. ¿Sí o no? Pero por supuesto no. No me lo creo. ¿Ya? Hay enfermedades como por ejemplo hipotiroidismo que llenan eso de ahí. ¿Sí? Ahora, pero no solamente puede ser líquido, puede ser sangre o no, por un traumatismo. ¿Sí? Puede ser pus o no. Sí, un biotórax. O también puede ser aire, pero el aire tiene otra característica, ¿no? Los neumotóracos. Que normalmente los neumotórax se ve abajo, se ve arriba. ¿Ya? Entonces, estos ángulos de ciudad están formados por los espacios que dejan las pleuras. Las pleuras, como te dije, son varios tipos de recesos. ¿Ya? El más común es el costo diafragmático, pero hay de otra naturaleza. Vamos a ver otro corte acá. Ahí, ¿no? Acá podemos ver este receso del costo diafragmático igual. En relación a lo que es el hígado, también lo podemos ver en la parte, en este caso, antes.